Bueno, primero que todo, agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Es indudable y es evidente que hay un incremento de las enfermedades alérgicas a nivel mundial, sobre todo se ha notado en los últimos 20 años. Esto incluye las alergias de tipo alimentario y, por supuesto, lo que tiene que ver con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay algunas características para tener en cuenta, y es que un niño puede desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca recibiendo lactancia materna exclusiva, por una parte, pero que indudablemente es mucho más frecuente cuando se ponen en contacto con las fórmulas a base de esta proteína. Las manifestaciones clínicas de las alergias a la proteína de la leche de vaca pueden comprometer varios sistemas o muchos sistemas: gastrointestinal, cutáneo, respiratorio, y mientras más sistemas estén comprometidos, las probabilidades de que el problema sea una real alergia pues son mucho mayores. Es importante el seguimiento de estos niños porque el hacer alergia a la proteína de la leche de vaca los puede llevar a que posteriormente desarrollen alergias a otros alimentos, y muchas de las enfermedades respiratorias que se presentan en edades posteriores están relacionadas con esto. A pesar de todo esto, vemos cómo el 50% de los niños desarrollan tolerancia a la proteína de la leche de vaca al año, y cerca del 90% hacia los 6 años son capaces de tolerar esta proteína. Como les decía, hay muchas manifestaciones clínicas. Ya el doctor mencionó los tipos de reacción. Pueden haber reacciones mediadas por inmunoglobulina E, es decir, reacciones de tipo inmediato, y otras reacciones de tipo celular de respuesta tardía, no mediadas por inmunoglobulina E, y un grupo de enfermedades en donde hay un componente mixto. Hay algunos síntomas como el dolor abdominal, la diarrea, el vómito, y por otro lado el cólico, el reflujo y el estreñimiento, que son síntomas o manifestaciones que seguramente en un número importante pueden corresponder realmente a una alergia a la proteína de la leche de vaca, pero son síntomas que se pueden presentar en niños sin esta enfermedad de base. Y esto puede ser lo que nos lleve en un momento dado a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de estos pacientes. La alergia se produce porque no somos capaces de desarrollar una adecuada tolerancia a cualquiera de las proteínas. Diariamente estamos expuestos a cantidades de proteínas extrañas, sin embargo somos capaces de tolerarlos. La tolerancia depende de muchos factores, como los vemos aquí, y dentro de esto se le está dando mucha importancia al estudio de lo que tiene que ver la microbiota, es decir, la colonización bacteriana en estos pacientes. Y se ha visto que entre el 4º y el 6º mes es el periodo de ventana o el periodo de ventana inmunológica ideal para desarrollar tolerancia. Es decir, es la mejor época en que podemos introducir alimentos diferentes a la leche materna de manera que puedan ser tolerados adecuadamente. Se sabe que el introducirlos muy temprano y mientras más alimentos sean, pues hay más riesgo de alergia, e incluso se ha visto que retardar la introducción de alimentos complementarios, de alimentación complementaria, puede empeorar el riesgo o aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad alérgica. Como ya mencionó el doctor, el diagnóstico de la alergia a un alimento en principio es clínico, y existen algunas pruebas para corroborarlo y para hacerle el seguimiento. Cuando tenemos una sospecha de que hay una alergia a la proteína de la leche de vaca, lo primero que tenemos que hacer es quitarla de la dieta, y el paciente debe mejorar. Dependiendo del tipo de reacción que a que corresponda esta alergia, ya sea mediada por IgE o no mediada por IgE, dependerá el tiempo en que suprimimos la proteína de la leche de la dieta, y posteriormente debemos someterlo a una exposición, obviamente si el paciente no está presentando reacciones severas tipo anafilaxia, pero al reexponer ese niño a la proteína de la leche deben aparecer nuevamente los síntomas. Si el paciente, al quitar la proteína de la leche, el paciente no mejora, o cuando reexponemos el paciente no presenta síntomas, lo más probable es que no se trate de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Este es uno de los inconvenientes que vemos en la práctica diaria, y es que después que un niño mejora de los síntomas, muchas veces el médico y muchas veces los familiares no quieren reexponer a ese niño nuevamente a ver si da positiva la prueba o no, y terminan durante un tiempo prolongado recibiendo tratamientos que de pronto en algunos casos puede que no sean necesarios.
Entonces, cuando ya tenemos el niño con un diagnóstico, con una sospecha diagnóstica de la alergia a la proteína de la leche de vaca, tenemos que tener algunas consideraciones. Uno es si el niño está recibiendo lactancia materna exclusiva. Esto debe, la madre debe también someterse a una dieta de eliminación de productos lácteos durante un tiempo y suplementarle pues con el calcio y posteriormente hacer el reto. Depende también de la edad. Un niño de más de 2 años con una alergia a la proteína de la leche de vaca no es tan complicada la situación como en un niño de 6 meses. Ese niño puede obviarse la proteína de la leche y suplementar pues sus nutrientes y su mineral. Pero tenemos una gran variedad de proteínas, como son las proteínas extensamente hidrolizadas, las fórmulas parcialmente hidrolizadas, las fórmulas a base de aminoácidos, las fórmulas derivadas de proteína de arroz, el uso de fórmulas de otros mamíferos que en algunas situaciones pudieran ser utilizadas, pero que en la mayoría no están comercializadas, o ninguna, o por lo menos en nuestro medio no están comercializadas, la fórmula a base de soya, y recientemente también ve uno que los adultos están trasladando la costumbre de tomar leche de almendras por la conducta fitness y lo sano y todo eso, se le está dando a muchos niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, pero realmente no son leches que están producidas para que cumplan con los requerimientos de ellos. Entonces, el fundamento del manejo del niño con alergia a la proteína de la leche de vaca, lo primero es evitar los alergenos, de manera que podamos aliviar los síntomas y que finalmente podamos adquirir, o el paciente pueda adquirir una tolerancia y pueda recibir nuevamente la proteína de la leche de vaca sin presentar ningún tipo de reacción. Las revisiones desde hace más de 15 años están apareciendo guías para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Vemos desde el 99 la Academia Española de Pediatría, el AESPGAN, la Academia Americana de Pediatría, un grupo de sociedades científicas europeas y latinoamericanas, y la más reciente de este grupo, la australiana del 2008, en donde realmente no hay mucha controversia, puesto que todos los grupos están de acuerdo en que lo ideal para el tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca es que el niño reciba lactancia materna exclusiva con dieta de eliminación a la madre. Con respecto a las fórmulas parcialmente hidrolizadas, también hay consenso de que no son fórmulas para el tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca, y sí se avala en todos los grupos que el tratamiento ideal en caso de requerir un complemento o un suplemento para la lactancia materna, las fórmulas extensamente hidrolizadas son las fórmulas de elección, salvo algunas situaciones especiales. Con respecto a las fórmulas de soya es donde hay un poco de discrepancia, sin embargo, por algunas cuestiones de tipo nutricional, por las mismas características de la proteína con algunos minerales y por el contenido de algunas hormonas a nivel de esta semilla, entonces no está ampliamente difundida y se especifica en algunos casos muy concretos, como son los niños mayores de 6 meses y en donde las reacciones alérgicas sean mediadas por inmunoglobulina E. Las leches de otros mamíferos no están en consenso, no están recomendadas abiertamente. Se sabe que en algunos sitios se consumen unos productos lácteos de otros mamíferos, sin embargo sabemos la gran reacción cruzada, el gran porcentaje de reacción cruzada, por ejemplo, que hay entre la leche de vaca y la leche de cabra, de manera que estas leches no se justifican. Las fórmulas a base de aminoácidos, también hay consenso, hay unanimidad en que son fórmulas que son muy útiles en el manejo de los niños con alergia, sobre todo cuando no toleran o no pueden recibir las fórmulas extensamente hidrolizadas, o en algunas situaciones especiales como son las esofagitis eosinofílicas o las reacciones de tipo anafiláctico. Y para esta época, con estos estudios, pues todavía no había fórmulas ni estudios suficientes en donde se utilizaban las fórmulas a base de arroz, de manera que no hay disponibilidad de datos para este tipo de fórmulas. En el 2010 apareció publicada el consenso de una revisión que se hizo en los Estados Unidos con el fin de unificar criterios tanto en diagnóstico y tratamiento para las alergias alimentarias, y también se incluían pues las alergias a la proteína de la leche de vaca, y básicamente se comparten los mismos criterios que mencionamos anteriormente, pero también hacen énfasis en que la alimentación complementaria debe ser entre los 4 y los 6 meses, aún en pacientes de riesgo.
Por otra parte, se sabe y se acepta que la evidencia que hay con estos estudios es bastante baja o no es la que se esperaría o la que se quisiera, y que se basa mucho en las opiniones de expertos. Entonces esto puede también sesgar un poco la información, y se habla también de que de pronto la restricción completa no tiene que ser tan estricta, y que muchas veces en casos de reacciones relativamente leves se pudiera exponer periódicamente en pequeñas cantidades con el antígeno, de manera que se pueda lograr más rápido la tolerancia. Con relación a las fórmulas de soya, hay varias cosas que resaltar. Uno es que la proteína de soya no es hipoalergénica, muchas veces inclusive es tan o más alergénica que la misma proteína de la leche de vaca. Por otra parte, se ha visto que no hay reacción cruzada entre la proteína de leche de vaca y la soya, sino que la persona desarrolla alergia también a la proteína de la leche de vaca, y cuando las reacciones alérgicas son mediadas por inmunoglobulina E, el riesgo de desarrollar alergia a la soya es hasta de un 15%, y cuando la reacción es de tipo tardío o no mediada por inmunoglobulina E, la proporción en que puede desarrollar alergia es mayor a un 60%. Y es por esta razón en que las fórmulas de soya se indican en los casos cuando es mediada por IgE y en niños mayores de 6 meses. La Asociación Europea de Gastroenterología también en el 2012 publicó unas recomendaciones para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Está de acuerdo también con lo mismo, las fórmulas extensamente hidrolizadas son la de elección. Nos hablan de que el manejo se debe sostener por lo menos durante 6 meses o hasta que el niño alcance una edad de 9 a 12 meses. Debe ser el tiempo mínimo en que se utilicen estas fórmulas, por eso la importancia de tener la mayor certeza en el diagnóstico. Lo otro es que los pacientes que hacen alergia mediada por inmunoglobulina E, las tolerancias generalmente se adquieren un poco más tarde, y debemos esperar de pronto hasta los 12 a 18 meses para probar esto. Las fórmulas a base de aminoácidos, sobre todo también cuando hay alergias múltiples a alimentos, en reacciones anafilácticas y en la esofagitis eosinofílica. Las fórmulas de arroz ya en este momento pues empiezan a haber más estudios, y es una proteína que tiene una indicación que se ha visto que tiene buenos resultados en los niños con alergia, y de todos modos podemos tener niños familiares de vegetarianos en donde no aceptan proteína de origen animal, y en donde la fórmula a base de soya o de arroz también pueden ser útiles. Y las mal llamadas leches que se consiguen en los supermercados, leche de soya, leche de almendra, leche de arroz, leche de coco, no son recomendadas para el manejo de estos niños con alergia alimentaria. Igualmente, la lactación se debe realizar a partir del 4.º al 6.º mes, y lo ideal es que estos niños, a la vez que se están ablactando, sigan recibiendo pues la leche materna. La guía DRACMA de la Organización Mundial de la Alergia también hace una revisión extensa de todo lo que tiene que ver con las proteínas, los componentes de la proteína de leche de vaca, los diagnósticos diagnóstico y tratamiento de acuerdo a las probabilidades de hacer reacciones severas o no, y entonces también saca unas conclusiones en donde definitivamente la primera elección para todas estas manifestaciones clínicas continúa siendo la fórmula extensamente hidrolizada, la fórmula a base de aminoácidos para esofagitis eosinofílica y reacciones anafilácticas. Y de todos modos tenemos la segunda opción, porque hay un porcentaje que puede llegar hasta el 10% de pacientes que presentan reacción a las fórmulas extensamente hidrolizadas, y esa es una indicación para pasarnos a una fórmula a base de aminoácidos. Hay estudios, este es un estudio reciente en donde se utilizó las fórmulas a base de arroz en pacientes con diagnóstico comprobado de alergia a la proteína de la leche de vaca, y se ve que después de un mes de tratamiento las manifestaciones clínicas a nivel de piel y gastrointestinales mejoraban en forma significativa, que además permitían un crecimiento de un peso y una talla adecuado, es decir, nutricionalmente son óptimas, son realmente hipoalergénicas ya que son toleradas por más del 90%, son
fácilmente aceptadas por los pacientes, y siempre ahora con las fórmulas de arroz se está poniendo pues el punto del contenido de arsénico del arroz, en donde sabemos pues todos los efectos que puede tener, pero en donde se ha visto que tiene niveles que están dentro de lo permitido. Se están haciendo y seguramente se van a requerir mayores estudios, pero es una opción para el manejo del paciente con alergia a la proteína de la leche de vaca. Estas son las distintas, las clasificaciones de las fórmulas. Las fórmulas, la proteína intacta, los tamaños son muy grandes, son muy fáciles reconocerlas como antigénicas y desencadenar una reacción alérgica. Las fórmulas parcialmente hidrolizadas todavía son muy grandes y se pueden reconocer en más del 50% de los casos, pueden desencadenar una respuesta alérgica. Y las fórmulas realmente hipoalergénicas son aquellas que son extensamente hidrolizadas, que tienen péptidos menor de 1500 a 2000 Dalton, o las fórmulas en donde la proteína se suministra como aminoácidos libres. Estas son las únicas formas hipoalergénicas, y se estima que cualquier fórmula que sea aceptada por el 90% de los niños con enfermedad alérgica se clasifica de este tipo. Y tratando de buscar la tolerancia, que es que el niño vuelva nuevamente a recibir la fórmula láctea, se ha trabajado mucho con el uso de algunas cepas probióticas. Desde hace más de 10-15 años se está trabajando en esta, y se ha visto el único probiótico hasta el momento que ha mostrado un efecto benéfico es el Lactobacillus GG, el cual se le adiciona a las fórmulas extensamente hidrolizadas, y vemos cómo a los 6 meses de estarla recibiendo hay una diferencia significativa en cuanto a tolerancia, y es así como la adición de estos lactobacilos, a los 6 meses casi el 60% se vuelven tolerantes, a diferencia de un 21% con las fórmulas extensamente hidrolizadas convencionales, y al año el 81% de los niños adquieren la tolerancia comparado con el 54% de las fórmulas normales. Esto vale para reacciones mediadas por inmunoglobulina E como no mediadas por inmunoglobulina E. Entonces, en conclusión, pues podemos decir que definitivamente el tratamiento de elección para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca es la lactancia materna, ojalá exclusiva, haciendo una dieta de eliminación a la madre, que tenemos como primera opción las fórmulas extensamente hidrolizadas para suplementar este tipo de alimentos, las fórmulas a base de aminoácidos, en aquellos pacientes con esofagitis eosinofílica, reacciones anafilácticas o reacciones a múltiples alimentos. La soya está indicada en aquellos niños mayores de 6 meses, y si las reacciones son mediadas por inmunoglobulina E, las fórmulas a base de arroz son una alternativa, en donde todavía faltan estudios comparativos con las otras fórmulas, pero seguramente van a venir, y de todos modos estos niños debemos estar evaluando la tolerancia cada 6 meses a ver si se pueden volver a su fórmula inicial. Se quedó. Bueno, muchas gracias.